A propósito del Día Internacional de la Mujer, la hermana de Kim Jong-un, que es el líder de Corea del Norte, que se llama Kim Yo-jong, suele ser mencionada como la segunda persona más importante y más poderosa del país más hermético del planeta. Tiene un defecto, es mujer. Y en el reino hermético, como lo describe María de los Ángeles Laza, consejera académica de CADA, solo 2 mujeres alcanzaron cargos de relevancia antes de ser purgadas. En 2019, la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas describió un amplio espectro de violaciones cometidas contra las mujeres en Corea del Norte, entre ellas detenciones en condiciones inhumanas, privación de comida, tortura, trabajo forzoso, violencia, agresiones sexuales. Bueno, muchas intentaron huir, sobre todo a China, que las devolvió a Corea del Norte. En el artículo Buenas madres, buenas esposas, buenas hermanas, buenas hijas, el liderazgo femenino en Corea del Norte, María de los Ángeles Laza, relata una conversación que mantuvo con su guía de viaje, en ese reino hermético, como insisto, lo llama. Y esta mujer, que se llama la señorita Cho, había estudiado Relaciones Exteriores en la Universidad Kim Il-sung y era hija de un encumbrado camarada del Partido de los Trabajadores. Bueno, a la señorita Cho le sorprendió que María, licenciada en Relaciones Internacionales por la Universidad Católica de Córdoba en Argentina, magíster en Políticas Públicas por la Universidad de Oxford en Inglaterra y doctora en Ciencia Política por la Universidad de Camerino en Italia, fuera soltera. Entonces la pregunta para María es, ¿y qué tenía de malo? ¿Qué tal? Buen día, Jorge. Muchas gracias por la invitación. Y no, en respuesta a la pregunta, no tenía nada de malo, pero creo que a su conciencia sí. Porque las mujeres en Corea del Norte, no tiene nada de malo para nosotros, pero para los ojos de una mujer en Corea del Norte, estar soltera después de los 30 se parece bastante una tragedia. Básicamente porque imaginamos a las mujeres o imaginan a las mujeres siempre en relación a roles que desempeñan en torno a hombres. Entonces de ahí el título del artículo, ¿no? Esto de pensar en que las mujeres en Corea del Norte son buenas esposas, buenas madres, buenas hijas, buenas nueras, siempre el rol en relación a un hombre, pero no valen las mujeres en tanto mujeres mismas, o sea, y con su capacidad de agencia en el sistema público, o su capacidad, por ejemplo, de desarrollar una carrera en el sector público, que era un sueño de la señorita Cho. La señorita Cho, a la que yo hago referencia, me contó que quería ser diplomática y que no había podido. Obviamente no indagué en las razones de por qué no había podido, pero hablaba muy bien inglés, tenía habido a la Universidad de Kim Il-sung, como bien vos referías, digamos, tenía todas las credenciales para ser una beneficiada del sistema, y aún así no había podido desempeñar su carrera en el sector público. Entonces creo que eso habla mucho del rol que ocupan las mujeres hoy en Corea del Norte. Pero la señorita Cho, según contás, estaba de novia, estaba por casarse, esperaba que el partido le diera una casa, y si no, tenía que ir a vivir a la casa de los padres. Exactamente. Ella rogaba que el partido la autorizara pronto para casarse, porque si no tenía que ir a vivir con los suegros, y creo que esa idea no le cerraba mucho, no hizo tampoco alusión, pero puso cara, me acuerdo, como que no le agradaba mucho la idea, pero sí, tenía que esperar la autorización del partido, porque el partido asigna obviamente la vivienda, ¿no? Ahí, para entender un poco Corea del Norte, el Partido de los Trabajadores es una entidad omnipresente en todos los aspectos de la vida de un norcoreano. Y bueno, y obviamente la vivienda y la autorización para el casamiento era uno. Entonces la señorita Cho estaba como a la espera de esa autorización, y su marido, para poner en contexto, era una persona también muy beneficiada del régimen, pero ella lo definió como un businessman, como un señor de negocios que viajaba frecuentemente a China, lo que nos da una pauta también del privilegio que tenía la señorita Cho dentro de Corea del Norte. ¿Y qué pasa con aquellas mujeres que no tienen ese privilegio? Ahí
digamos, podríamos pensar en muchas alternativas, digamos, no hay un solo destino para las mujeres, que no es digamos, las que no son beneficiadas tienen múltiples posibilidades, digamos, de distintas formas de vida. Y ahí no solo tiene que ver el sexo, el género, digamos, el hecho de ser mujeres, sino también lo que llama el Songbun. El Songbun es un sistema de estratificación de Corea del Norte basado en la lealtad que se tiene al régimen. Entonces, básicamente en función del Songbun de una persona, existen diferentes trayectorias de vida que se derivan de eso. Si uno tiene un Songbun alto, muy probablemente viva en una ciudad como Pyongyang, o en una ciudad como Pyeongseong, o una ciudad central, Kaesong también es una ciudad central, muy probablemente viva ahí y tenga un trabajo, vamos a decir, que no tiene muchas exigencias físicas. Y si vive tiene un Songbun muy bajo, muy probablemente va a vivir en la periferia, va a ser pobre, va a tener trabajos asociados al campo, a la zona rural, y la va a pasar muy mal. Entonces, no solo depende la trayectoria vital de ser mujer u hombre en ese caso, sino también del Songbun. Obviamente, un Songbun bajo y ser mujer, bueno, muy probablemente es una situación muy difícil la que te va a tocar vivir, pero creo que habría que atravesar esas dos variables, ¿no? El género y el Songbun para entender bien cuál sería tu trayectoria vital dentro del país. El techo de una mujer normal o regular en Corea del Norte es un trabajo administrativo. No necesariamente. Podría ser un trabajo administrativo, definitivamente, pero suelen ser trabajos ocupados por hombres, los trabajos administrativos, porque los designa el partido. Y la pertenencia al partido, hay una rama específicamente del partido que es la rama femenina, y ahí las mujeres obviamente están autorizadas a pertenecer, pero los cargos y los atributos de poder, vamos a decir, se reparten desde la rama masculina. Entonces, incluso los trabajos administrativos lo ocupan varones, hombres. En el caso de las mujeres sí tienen un rol preponderante en lo que han sido y también, siguen existiendo, pero no con la misma fuerza de antes, las Inminban, que yo hago referencia a las Inminban en el artículo, que son cooperativas locales de control. Es decir, todos los norcoreanos y norcoreanas viven en unidades habitacionales, generalmente en altura, como guetos en altura, ¿no? Como edificios en altura, y por cada edificio hay una Inminban. Por cada edificio o conjuntos de edificios. La Inminban es, como decía, esta cooperativa de control y suelen estar a mando de mujeres. Entonces, una mujer desde la década de los 60 más o menos, que es cuando nacen las Inminban, se dedica no solo a cuidar los espacios comunes de esas unidades habitacionales, sería algo así como una portería, una conserjería, una cosa así, pero además tiene una función de vigilancia. Es decir, se exige de estas mujeres que sepan absolutamente, obra, vida y milagro, absolutamente todo de los habitantes de esas casas, de esos departamentos. Entonces las mujeres han estado muy asociadas a la Sinminban, que es un trabajo, si se quiere, más doméstico, pero igual importante para el control capilar que tiene el régimen sobre la vida de la gente que vive en Corea del Norte. Entonces, no necesariamente las mujeres, volviendo a tu pregunta, están asociadas a roles administrativos en la estructura estatal, en la estructura burocrática del Estado, sino como en esta sombra, en este aparato de sombra de control que tiene el régimen en Corea del Norte. De todos modos, el hombre para la lucha y la mujer para el solaz del guerrero. Sí, bueno, exactamente, sí, exactamente. Las mujeres, perdona, me quedé pensando en el tema de la lucha, sí están autorizadas a unirse al ejército, pero a los efectos prácticos son como, no sé cómo es como ejército de reserva, digamos. Digamos, si estamos pensando en una hipótesis de conflicto o algo así, siempre irían al frente los hombres. Ahí justo me hiciste pensar en cuál sería una división tradicional dentro del ejército. Pero sí, muy probablemente esa. Bueno, la propaganda norcoreana ves a esos ositos, y son siempre ositos, los que suben en aviones, destruyen el Capitolio, bombardean la Casa Blanca, siempre son varones, digamos. Sí, exactamente. En Corea del Norte había un dibujito animado
que se llamaba, si no estoy mal, Mi querido capitán o Mi querido general, no recuerdo bien el nombre, muy popular en los 90. Y era como una ardilla, eran ardillas varones, que obviamente, bueno, reflejaban de alguna manera la vida de los líderes, y los niños, durante los 90, estoy segura que la señorita Cho debe haber consumido ese dibujo animado, cuentan de este dibujo animado, cómo los marcó en la vida. He escuchado varios testimonios sobre eso, y eran hombres, eran ardillas varones, o sea, sí. ¿Notaste en la señorita Cho y en lo que viste, más allá de estas diferencias culturales, notaste alguna ambición? En la señorita Cho parece que sí, porque me dijiste que quería ser diplomática, pero alguna ambición de salir de una vez de ese reino hermético, como bien lo llamas en tu artículo? Esa, Jorge, es una excelente pregunta, porque cuando yo empecé con mi fascinación por Corea del Norte desde muy chica, tenía 12 años, ahora tengo 36, así que para poner en perspectiva, es una obsesión muy grande. Y siempre me llamó la atención a medida que fui conociendo el país, ¿por qué salía la gente? Y es una pregunta que he tenido la suerte de hablar con algunos defectores del régimen, gente que salió, gente incluso que entrevistó, surcoreanos que trabajaron en la entrevista de defectores o gente, sí, o refugiados, vamos a decir, que escaparon de Corea del Norte. Y no hay, digamos, una razón, o nunca escuché, quizás haya, pero que apelen al deseo de libertad a la hora de decir por qué escaparon de Corea del Norte. Sí existe el hambre como uno de los principales motivos, es decir, escapamos por hambre, sobre todo la gente pegada a la frontera, que vive pegada a la frontera con China, pero no como la ansia de libertad. Y creo que porque esto se puede discutir, obviamente es una pregunta muy filosófica, ¿no? Pero la perspectiva de libertad o la idea de libertad que se tiene muchas veces es en perspectiva comparada a algo. Y en Corea del Norte es muy difícil comparar. Lo que se sabe ahora es que hay mucha penetración de novelas surcoreanas, por ejemplo, y que eso podría estar despertando, sobre todo en gente que vive en ciudades, esta idea de wow, en otros países se vive mejor, se podría vivir distinto, ¿por qué nosotros vivimos tan oprimidos? Pero no es tan claro eso. Y en el caso, por ejemplo, de la señorita Cho, nunca hizo referencia a eso. La señorita Cho, las únicas preguntas que me hacían eran relativas a qué percepción tenían del resto del mundo, en el resto del mundo de Corea del Norte. Pero nada así como pareció como ansias de libertad o deseos de irse por otro. No lo vi. Obviamente la realidad es súper compleja, no voy a pensar que por un testimonio, 1 o 2 testimonios se agota la realidad, ¿no? Pero en términos generales, la gente de los testimonios que leí, con los que estuve en contacto, escapan por hambre, no necesariamente por ansias de libertad. Valen los testimonios, de hecho los pagos son en arroz, si vamos al caso. 1945, antes de la guerra de 50-53, se importa la ideología comunista, y la ideología comunista o el comunismo, digamos que apelaba a la paridad de género. Y eso se ha degradado en Corea del Norte. ¿A qué lo atribuís? Sí, es bien interesante. Hay Andrei Lankov, que es uno de los mayores expertos en asuntos norcoreanos, estudia justamente eso mismo que vos referís, cómo Corea del Norte nace con una matriz socialista, y dentro del socialismo soviético había un trabajo muy fuerte en la equidad de género, no equidad de género como la entendemos ahora, pero yo hago algunas referencias ahí en el artículo, por ejemplo, el tema de los divorcios o el derecho a herencia, que era algo que no existía en Corea del Norte, cómo ese origen se deriva en lo que soy, ¿no? Algo totalmente injusto y muy machista, incluso como uno ve como la estructura del Estado, son todos hombres, el Politburó también, hubo una excepción que la nombro también en el artículo, y Andrei Lankov lo atribuye a una mezcla poco feliz entre el socialismo soviético y el confucianismo, las ideas confucianistas o la cultura, vamos a decir, atribuible al confucianismo que impera en toda Asia. Entonces, las variantes nacionales del comunismo soviético en Asia tienen esta matriz confucianista, también en China, por ejemplo, entonces se termina derivando en un verticalismo muy machista, que no sería
propio, en teoría al menos, dentro de la Unión Soviética. Pero uno ve también la historia de la Unión Soviética y no es que tampoco había muchas mujeres en el Politburo de la Unión Soviética, ¿no? Así que creo que sería atribuible a eso y bueno, Andrei Lankov lo explica súper bien. ¿Crees que puede cambiar algo con la hermana de Kim Jong-un, que ha tenido misiones, inclusive en Corea del Sur, y bueno, y se la ve como la segunda persona más poderosa del país? A ver, siempre cuando sale Corea del Norte hay que ser muy cauto porque los procesos de cambio en el país son muy lentos y además porque hay un hermetismo brutal, entonces sabemos noticias a cuentagotas. Pero hay un dato que no es menor, que es que Kim Yo-jong, que es la hermana de Kim Jong-un, es directora del Departamento de Propaganda y Agitación del partido. Podría parecer un cargo marginal, pero en perspectiva comparada tenemos que recordar que ese cargo lo ocupaba Kim Jong-il, o sea, el padre de ambos. Desde ese cargo, Kim Jong-il hizo carrera, empezó muy joven a los 25 años, hizo carrera desde ahí, y desde ahí empezó la manipulación fuerte de la propaganda en películas, obras de teatro, la música que se canta en Corea del Norte, y también la construcción de la narrativa en torno al padre. Entonces, no es un cargo menor, es un cargo muy importante, y Kim Yo-jong es como un miembro consultivo del Politburo. Entonces, está tallando fuerte de lo que sabemos y como bien referías vos, tuvo protagonismo en las relaciones en el acercamiento muy rápido, si se quiere, muy fugaz con Corea del Sur, pero de cualquier manera existió, y podrían existir algunas luces de esperanza por ese lado. Veremos, digamos, le tenemos que observar, digamos, pero no sabemos mucho más. Y lo próximo es lo que se viene con Kim Yoo-ae, que es la hija, que hasta ahora hay mucho debate en torno a los analistas de por qué apareció con la hija y por qué el Partido de los Trabajadores empezó a ensalzar tanto su figura, le empezaron a tratar de respetada hija, querida hija, digamos, todos atributos reservados a los líderes, a Kim Il-sung, Kim Jong-il y Kim Jong-un. Así que veremos esas dos mujeres qué rol van a tener en la vida política de Corea del Norte. Si de los laberintos se sale por arriba, ¿qué hay arriba justamente para una salida en Corea del Norte? ¿Qué ves o qué percibís? Es muy difícil, yo siempre que me hacen esa pregunta creo que hay que entender a Corea del Norte en el contexto regional y creo que en el contexto regional, y esto es una verdad muy incómoda, pero creo que a ningún país le cierra esta idea de que Corea del Norte se abra. A Corea del Sur porque tendría que asumir los costos de la unificación, a China porque muy probablemente le implicaría tener que absorber a miles de migrantes que escaparían obviamente de Corea del Norte, y también porque es un pueblo, pensemos en el proceso de unificación más próximo que tenemos es el de Alemania, y la diferencia entre Alemania del Este y el Oeste no es ni siquiera comparable a la diferencia entre las dos Coreas. Entonces, es una verdad súper incómoda de la idea de la unificación, y muy probablemente, ojalá que sí, todos los gobiernos, sobre todo Corea del Sur, digamos, tiene como esta narrativa de, bueno, tenemos que caminar hacia ese lugar, pero no creo que vaya a pasar. O sea, soy ahí como... Pero Corea del Sur crea el Ministerio de Unificación a imagen y semejanza de Alemania, justamente. Exactamente. Existe el Ministerio de la Unificación, financian estudios muy interesantes, de hecho yo siempre consumo los estudios que financian, los que están en inglés, porque desgraciadamente no leo coreano. Pero más que, digamos, es como una estructura burocrática que expresa deseabilidad, ¿no? Lo deseable, lo que esperamos, lo que queremos. Lo mismo de parte de Corea del Norte. Una cortita anécdota, cuando llegamos y nos subimos al bus, la señorita Cho agarró el micrófono y dijo, bueno, bienvenida a la Corea de los 75 millones de habitantes. Y yo me quedé pensando, ¿cómo 70? Como que me descolocó. Dije, si Corea del Norte tiene 25, y después dije, no, está sumando los del sur. Entonces digo, en la narrativa también de Corea del Norte existe el deseo de la unificación. Ojalá que sí, yo cierro el final del artículo diciendo, bueno, ojalá que así como Kim Jong-un le está dando rol a su hermana, esto sirva para la unificación de dos hermanas que fueron separadas hace más de 70 años. Y ojalá, digamos, es el deseo creo que de gran parte del mundo, pero bueno, como mi visión de politóloga hace que tenga que ver también estas verdades incómodas de, bueno, no necesariamente a todos les conviene, y creo que muy probablemente si ocurre sea como muy difícil. Ojalá que sí. Es una buena metáfora. Ojalá que al menos sean buenas hermanas. María, muchísimas gracias.
Muchas gracias a vos, Jorge. Hasta luego. Hasta luego. Y así concluimos este cuarto de hora, estos 15 minutos y monedas de Cadal TV. Nos reencontramos en la próxima. Chao. I've been giving you the worst.